Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los martes a las 4 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a Next, Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde la Ciudad de México, Héctor García Chagoyán. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, René. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Espero que les guste este programa. Y como pueden ver, tenemos hoy un invitado de lujo. Hoy está con nosotros Rafael Becerra, desde San Antonio, Texas. Ahora vamos un poco más al detalle. ¿Cómo está, Rafael? Gracias, René, gracias, Héctor, por la invitación. Pues estoy muy contento, muy feliz de estar con ustedes y con su público el día de hoy. Un gusto que nos acompañes. Ahora nuestros amigos van a saber por qué va a ser un programa muy interesante. Bueno, pues hacemos, si te parece, la oración, René, habitual a Nuestra Señora Madre Guadalupe. Oh Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas y de todas las estirpes humanas, concédenos la valentía de convertirnos en tus testigos para que, como San Juan Diego, participemos en la construcción de tu casita sagrada y que en el mundo entero se haga la realidad el mestizaje global y la amistad social a la que nos convoca el Papa Francisco para vivir todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues amigos, un gusto estar con ustedes en este martes y como cada programa les queremos recordar que nos sigan apoyando con estrellas para poder mantener esta maravillosa obra que es Valora, y también los invitamos a que nos sigan en Facebook y en YouTube en Negocios Extraordinarios y pues nos den like y se suscriban si es que no lo han hecho. Y bueno, hoy tenemos a Rafael Becerra. Rafa es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga, tiene maestría en Política y Gestión Pública por el ITESO, maestría en Founding Racing por el Leadership Institute. Oye, pues a qué hora dormías, Rafa. Ha participado en diversas obras apostólicas como fundador de la Alianza Internacional de la Juventud y el movimiento Dilo Bien, el cual trabaja por la defensa de la vida, la familia, la justicia, la paz y la libertad. Y bueno, fue coordinador de la campaña juvenil de bienvenida al Papa Benedicto XVI, que envidia, y en 2013 fue designado el líder católico del año en México. Hoy en día, Rafa, en este proceso que ahora nos comentará, pues está realizando sus estudios en el Seminario de la Asunción en San Antonio, Texas, desde donde se acompaña. Aquí se ve una imagen, Rafa, de la biblioteca de la universidad, ¿verdad? Así es, esta es la biblioteca de la Universidad Oblate School of Theology, aquí en San Antonio, donde los seminaristas de la Asunción de diversas diócesis alrededor de Estados Unidos estamos estudiando la teología. Yo estoy en el Seminario de la Asunción, pero pertenezco también a la Arquidiócesis de San Antonio. Y si Dios quiere, pues aquí seré ordenado y aquí estaré como sacerdote. Excelente. Felicidades, Rafa. Gracias. Pues bueno, vamos a comenzar en la oración que rezamos cada semana. Hablamos de tener la valentía de convertirnos en los testigos de la Virgen María y de nuestro Señor. Y bueno, hoy queremos hablar de alguien maravilloso, de un beato, de Anacleto González Flores. El nombre del programa es Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social. Y Rafa, si nos comentas por qué tiene este nombre el programa. Bueno, por algo muy sencillo, estoy muy contento de platicarlo con ustedes, René y Héctor, puesto que este es el título también de un libro que estoy presentando en estos días. Este libro es titulado Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social. Este es un documento académico que yo he realizado para concluir mis estudios de la etapa de filosofía en el Seminario Diocesano de San Juan de los Lagos, donde, por cierto, de 1908 a 1913 también estudió. Claro, en aquel momento era Seminario Auxiliar de Guadalajara. También allí estudió Anacleto González Flores junto con Santo Toribio Romo y junto con San Pedro Esqueda y junto con Silvano Barba. Estos tres personajes estuvieron no en el mismo grupo de Anacleto, pero sí
eran contemporáneos en este seminario. Entonces, en este libro es un libro académico, pero además es un libro que pudiera yo decir, y quizás se escuche mal porque yo lo digo, es un libro innovador y es un libro de avanzada, no por lo que yo he escrito, por supuesto, sino por la figura que representa Anacleto González Flores y por la propuesta que ha hecho Anacleto González Flores y por lo que Anacleto González Flores nos ha enseñado. Lo que he querido hacer en este libro a grandes rasgos y de manera principal es que considero que hasta ahora hemos narrado la historia, los escritos, la vida de Anacleto González Flores, pero quizás no hemos entendido a profundidad qué es lo que Anacleto nos ha querido decir, qué es lo que Anacleto nos ha enseñado y nos sigue enseñando con su vida y con todos sus escritos que son maravillosos. Es un extraordinario hombre, es un intelectual completo, pero además su pasión supera su intelectualidad. Quiere decir que si es un extraordinario hombre y si es extraordinariamente bello su intelecto y es un intelectual, un mexicano universal, bueno, imaginémonos si su pasión llega mucho más allá, ¿cómo podría ser su pasión? Entonces, todo esto lo analizo aquí en este libro de la palabra La transformación social y pienso que este es el título del libro y es lo que nos tiene ahora con este título en este tema. Rafa, quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo es que te transformó a ti y cómo es que tú llegaste a escribir este libro? ¿Por qué y cómo te transformó? Bueno, lo que pasa es que yo soy de Tepatitlán, de la misma ciudad en donde he nacido y crecido, vivido 20 años Anacleto, y también soy de la misma parroquia donde ha crecido Anacleto, la parroquia de San Francisco. Entonces, desde pequeño, los tepatitlenses conocemos a Anacleto porque es un personaje muy conocido, muy querido por Tepatitlán, por los tepatitlenses. A los 18 años, entrando a la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que Anacleto fuera uno de los fundadores en Jalisco, conocí más profundamente a Anacleto y sus escritos. Ya desde los 15 años, un día participé en un concurso de oratoria en la parroquia de San Francisco y como premio me regalaron un libro, Tú serás rey. Fue el primer libro que no fuera de texto que yo leyera en mi vida. Es un libro que me ha costado trabajo leer, pero que me ha impactado tanto como Anacleto invita a que los jóvenes sean arriesgados, sean osados, entreguen todo en su juventud. Y de allí la figura de Anacleto me empieza a apasionar y entonces cuando estaba en la filosofía, en tercero de filosofía, teníamos que hacer un trabajo de investigación, un trabajo filosófico. Entonces, pues mi pasión ha sido Anacleto González Flores. He tratado cuando era laico, he tratado de imitarlo, era como mi santo de referencia. Yo decía, yo quisiera tener por lo menos un poquito de las virtudes de Anacleto González Flores. Claro, todos somos únicos, pero un poquito de esa congruencia, de esa energía, de ese arrojo, de esa capacidad intelectual. Y entonces cuando nos hacen la propuesta en el seminario, ese requerimiento de hacer una tesis, digo, lo voy a hacer de algo que me apasiona, algo por lo que quisiera quemarme las pestañas. Ya lo he leído toda su obra. Me gustaría quemarme las pestañas en analizar más profundamente a Anacleto y entonces he leído y lo he relacionado con la filosofía, sobre todo la filosofía del lenguaje, y lo que me ha transformado Anacleto es poder ser un crítico de la realidad y poner mis acciones, a mis virtudes al servicio de los demás en esa realidad concreta. Anacleto González Flores me ha enseñado que hay que entregarlo todo, que hay que darlo todo y que hay que ser parte de la aristocracia del talento. Hay una aristocracia válida, claro, decía Anacleto, la aristocracia de aquellos que reconocen sus talentos, que los forman, que los potencializan, que se empeñan por ser mejor cada vez en esos talentos, pero esta es la aristocracia de los que ponen esos talentos al servicio de los demás. Si no, no tendría sentido tener talentos. Y en eso me ha convertido Anacleto y por supuesto que quisiera seguirlo todos los días, decir, Señor, tú me has dado todo, tú me lo has dado todo, pues ¿qué puedo hacer yo? Quiero darlo todo también por ti, por los demás, en personas concretas, no en ideas, no en cosas abstractas, no, en personas concretas, en realidades, en momentos concretos. Rafa, en programas anteriores hemos hablado de santos laicos, o que están en proceso, particularmente empresarios, porque pues es el tema nuestro, que es un tema social, por cierto, y
no habíamos hablado de un santo laico mexicano, todavía no está declarado santo, pero no cabe duda que Anacleto tenía una vida de santidad. Una cosa que me llama poderosísimamente la atención de él es que es un laico completo, es decir, es un laico que vive una vida espiritual profundísima, se nota justamente en sus escritos esa unión que tiene con Dios, esa vida personal de la que nos habla el Papa Benedicto, de esa relación personal con Dios. Es un hombre de ideas profundísimas, a veces parece un poeta, otras veces parece un filósofo, otras veces parece un político, pero la otra cosa que me parece que es una combinación poco común es que además de eso, este hombre era un hombre de acción, totalmente de acción, un líder nato que arrastraba pues a miles de jóvenes y que como dices, pues no solamente en Tepa, sino pues en todo Jalisco, en Guadalajara, se convirtió en un personaje impresionante que logró, pues yo no sé si millones en algún momento lo seguían cuando murió, en fin, pero una persona con una influencia tremenda en la historia de México y que ni siquiera sabemos que este hombre logró todo esto y que de las cosas buenas que tiene el país el día de hoy, pues hay algunas que provienen de él mismo, no sé qué opina Rafa. Sí, fíjate que al igual que tú, cuando yo era más joven, pensaba que los santos son aquellos que son sacerdotes o religiosos, religiosas, y no estaba en mi imaginario cuando yo tendría 16, 17 años que podía haber un mártir, un laico que fuera santo. Y entonces esto me impactaba profundamente descubrir que Anacleto González Flores era en aquel momento siervo de Dios y que estaba camino a los altares. Por supuesto que los santos lo son en vida y que la iglesia reconoce esas virtudes heroicas, luego reconoce que son beatos y son venerables y luego reconoce y los canoniza porque tiene la certeza de que están junto con Dios porque han intercedido un milagro. Y entonces esto me sorprendió sobremanera y por eso lo tomé como ejemplo. Dije, bueno, pues este personaje era un personaje tepatitlense, era laico, era músico, además tenía mucho liderazgo y además era un hombre pobre que nació pobre y que luego eligió ser pobre, además era un hombre brillante, además tiene una capacidad increíble y pienso que así como tú lo dices es un hombre completo. Por algo, los obispos le han propuesto al Papa en el año del 2017, en la primera reunión de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se han puesto de acuerdo los obispos y le han hecho la petición al Papa, que luego lo declararan en el año 2019 el patrono de los laicos en México. ¿Y por qué sería el patrono? Bueno, justamente porque es un hombre completo, es un hombre que además de que es un hombre que no se sabe que nunca haya faltado a la Eucaristía, es un hombre de oración, es un hombre mariano ahí en Guadalajara, es un hombre que impulsa círculos de estudio, es un hombre que va formando a los jóvenes en diferentes movimientos y grupos, es uno de los cofundadores de la CJM. No solamente eso, sino impulsa cajas de ahorro, impulsa formas de sindicatos, participa en los diferentes congresos católicos nacionales que son de gran innovación y avanzada para el México de su tiempo. Tiene un gran impulso por las mujeres, las impulsa desde diferentes perspectivas. Es un estudioso de la realidad, escribe en periódicos como El Semanario, La Palabra, Gladium, y tiene un gran éxito. Y no solamente eso, es completamente cercano a su obispo, está en comunión con su obispo en todas las materias. El Papa le regala o le hace una condecoración Ecclesia et Pontifice. No solamente eso, hace algunas controversias constitucionales y luego protesta cuando el gobierno anticatólico intenta arrancar los valores más importantes de los jaliscienses y luego de México. Entonces, Anacleto González Flores, que era además padre, esposo, y además era un extraordinario profesionista, es esto lo que lo hace completo y por eso es ahora un modelo para todos los laicos, para el México de hoy. Lo que hizo él en esta congruencia que tenía, en esa entrega total de sí, lo pudiéramos hacer también nosotros el día de hoy. Por eso es la propuesta de los obispos de México y del Papa para que sea el patrono de los laicos. Yo pienso que hay mucho que aprenderle a Anacleto y conocerlo cada vez más profundamente.
Sí, definitivamente un hombre muy completo y quizá como modelo de católico podríamos tratar de hacer lo mismo en el sentido de hacer bien nuestra profesión, realizar bien nuestra labor como padres, nuestra labor como esposo, en fin, todas estas partes que tú estás comentando. Pero podrías tú decir de alguna manera en tus palabras cuál es el llamado que Anacleto nos está haciendo a los laicos en la iglesia en México, tanto quizá en su tiempo a lo que lo llamó Dios, no sé si se puede decir, a lo mejor es muy difícil entenderlo, no se comprendería, pero en la actualidad, ¿a qué nos está llamando Anacleto? Yo diría que a tres cosas y voy en el orden en el que él lo diría. Primero, a ser católicos de verdad, que le demostremos a Dios que de veras somos católicos. Y para esto hay que leer sus hojas, hay que leer sus páginas, hay que entender qué es lo que Anacleto piensa que es un católico de verdad, no mediocres, no pusilánimes ni apocados, que tienen miedo a defender sus valores no católicos, que vivan, que se alimenten de la Eucaristía, que se encuentren con Cristo, que se atrevan a convertirse cada vez por este encuentro profundo con Cristo, que vivan de la palabra de Dios, pero que además conozcan profundamente la tradición, que además conozcan el magisterio, que además conozcan profundamente la doctrina y que además se atrevan a entregarlo todo por la caridad, por servir a los demás. Esto para Anacleto es ser un católico de verdad, ser locos de la locura de la cruz, entregarlo todo como el carpintero de Nazaret. Y luego nos invitaría a amar a Dios sin medida. Amar a Dios sin medida es tener esta pasión sin medida, este ardor apasionado de santo, estos sueños de heroísmo, es dolerse por las ofensas que se cometen contra Dios, es amarlo sobremanera en todos los aspectos de nuestra vida. Y luego nos invitaría, como le invitó a sus amigos más cercanos, justo unos días antes de su martirio. Anacleto nos invitaría hoy a estas nuevas formas de martirio que hay. Claro, el martirio es un regalo para unos cuantos que Dios les regala como algo extraordinario, pero nos invitaría quizás como aquellos amigos y nos diría, si alguien me pregunta cuál es el compromiso que les pido, qué es lo que les pido y cómo quiero que sellen este compromiso, les respondería con dos palabras: tu sangre. Eso es lo que les pido, que estemos dispuestos a entregar nuestra sangre por amor a nuestra fe. Claro, los tiempos hoy son diferentes, las formas de martirio hoy son diferentes, pero hay que estar dispuestos, así como lo están todos los cardenales en el mundo, a entregar nuestra sangre por amor a nuestro Dios, por amor a nuestra fe. Rafa, ¿nos podrías hacer una semblanza breve para aquellos de nuestros radioescuchas que no conocen mucho el tema de la cristiada y pre-cristiada, digamos, y cómo Anacleto supo leer la realidad y supo intervenir en la realidad, primero en Jalisco y después, claro, en su participación, digamos, integrar en la realidad nacional? Sí, por supuesto, tendríamos que ir hacia las revoluciones en el mundo, 1789, la Revolución Francesa por Napoleón. Tendríamos que situarnos en la Ilustración, que trae este descubrimiento del hombre, este quitar a Dios de la cima de los valores, poner a la diosa razón, y luego tendríamos que decir que hay un nuevo grupo de personas, la burguesía, que tiene dinero pero no tiene poder y busca acceder al poder, y el vehículo para lograrlo es la revolución, es decir, trastocar lo que está establecido para cambiar y quitar a quienes tienen el poder y quedarse con el poder. Y luego también tenemos que tener claro que es la masonería la que detrás de este movimiento revolucionario, no solamente en Europa, sino en México y el mundo, impulsan una serie de revoluciones para atrapar el poder. Entonces, este movimiento burgués impulsa la revolución para quedarse con el poder y es a través de la masonería en el que lo hacen. Utilizan a los pobres y al pueblo y a los trabajadores como carnado, es decir, son un discurso en todas las revoluciones: queremos el poder en manos del pueblo, queremos el poder para los pobres, pero en la historia nos ha enseñado que de los únicos que se olvidan y los que son más amolados después de las revoluciones son los pobres y son los trabajadores, o sea que solamente es un discurso. Entonces,
llega a nuestro país un sistema o un movimiento primero de independencia, luego de las leyes de reforma y luego vendría la revolución, que va impulsando e implantando un sistema de pensamiento liberalista, un sistema de pensamiento positivista y cientificista que va quitando de la vida cotidiana o intenta descristianizar a la sociedad, que por otra parte, este sistema de pensamiento está en la élite, en los que tienen dinero y en los que tienen poder, pero la gente del pueblo, allí se encuentra un sistema de pensamiento conservador, que no quiere decir que sea negativo, es un sistema de avanzar, que van avanzando junto con la Rerum Novarum. Sabemos nosotros que para principios del siglo XX empieza este movimiento de revolución porque están hastiados de un sistema en el que hay un presidente que gobierna y ha gobernado durante mucho tiempo y hay una sucesión de guerrillas en el país en las que no pasa mayor cosa, pero a eso le llaman revolución. La revolución trae beneficios a México, pero trae mayormente muerte, casi 1 millón de personas que han muerto, de mexicanos, matados por los mismos mexicanos con el pretexto de la democracia, la cual no se alcanzó en aquel momento, y en un país donde hay apenas casi 11 millones de mexicanos, es decir, casi el 10% de los mexicanos. Y luego esta revolución lo que sí trae es pobreza, muerte y hambruna y crisis económica, política y social en el país. En ese ambiente en el que empieza ya a notarse en la crisis de la modernidad esta propuesta de poner a las razones la cima de los valores, ya hay una crisis en el mundo, llega Anacleto González Flores a Guadalajara y él se da cuenta de que hay estos dos sistemas de pensamiento, uno liberal y uno conservador. Liberal, el que viven los de la élite, conservador, el que viven los de a pie. Y entonces él enfrenta el sistema de pensamiento liberalista y positivista y la masonería desde el pueblo, desde la sociedad. ¿Cómo lo hizo? Pues organizando a toda la sociedad, derogando el artículo 1903 en Guadalajara en el año de 1918 y a través de un instrumento que se llamaba el boicot económico, que es una forma de protesta, una forma de protestar activa, pacífica y no violenta. Y le ha traído mucho éxito a Anacleto y desde esta forma se ha convertido en el líder social de Guadalajara y luego en el líder social de México, porque ha fundado una agrupación que se llama la Unión Popular, que tenía entre sus agremiados más o menos 500,000 miembros que tenían una gran eficacia. En unas horas podían darse cuenta todos los miembros cuáles eran las órdenes del jefe, que era el maestro Anacleto González Flores. No existe hoy en el mundo una organización con esa capacidad, una organización de participación ciudadana como la que tenía fundada Anacleto González Flores. Rafa, qué interesante esto que estás comentando, porque en esa época, principios del siglo XX, yo pensaría que la mayor parte de los conservadores y de los católicos habrían reaccionado de una manera, pues quizás más de enfrentamiento y todo esto, y sin embargo, para reconquistar la libertad religiosa, y además plantea un concepto de esta envergadura que quizás no es luchar por el propio poder, sino plantea la libertad religiosa como un asunto que es crítico porque observa que en las academias, en las escuelas, en las universidades, en la cultura, pues Cristo no está presente. Y entonces él, consciente de esto, lo refuerza y además se vuelve en un maestro de jóvenes. Y además, y otra cosa que me impacta mucho, es que asimila un movimiento como el que estaba haciendo Gandhi y lo toma y lo adopta y lo pone. O sea, realmente no es únicamente una reacción, sino además es como una propuesta muy clara ante una situación que no se puede negar de un tirano, de una persecución, y que él lo sabe responder de una manera, pues, magistral, ¿no? ¿No estás de acuerdo, Rafa? Sí, por supuesto, y es que en Anacleto todo es sentido y todo es vivido por lo que dice, no solamente es una improvisación de sus palabras, no se trata de un mero discurso cuando él habla y cuando él organiza. Aquí lo interesante de Anacleto es que es un examinador de la realidad y como examinador de la realidad se compromete y da una respuesta concreta y decía él, la clave es la organización y la unidad.
la organización y la unidad. Tenemos que estar organizados todos los católicos y tenemos que tener unidad. Sin unidad no se llega hacia el progreso, no se llega hacia la civilización, donde la civilización es el desenvolvimiento más profundo y trascendental del espíritu humano, es decir, el de todos juntos. Allí se logra la civilización. Y Anacleto responde en cada momento a cada situación concreta. Es encarcelado varias veces porque está haciendo una protesta cívico-pacífica, activa, pero es una protesta cotidiana, es decir, no es ir a pintar los muros, no es ir a hacer alguna cosa en contra de los bienes privados de otro, no, es una protesta pacífica, es una protesta activa, es una protesta que da a conocer nuestros valores y nuestros principios son estos y no queremos que sean amenazados. Él, así como tú bien lo dices, ha sido comparado con el Gandhi mexicano por este escritor famosísimo y al que pues es también brillante, Jan Meyer, por sus actividades para defender la libertad religiosa. Y es que es un atropello que haya alguna autoridad que aprovechando su poder, como lo fue Plutarco Elías Calles en su momento, pretenda arrancar de las conciencias y de las mentes y de los corazones de la gente los valores más profundos de ellos. Por supuesto, no se puede, pero a través de la fuerza algo lograrán, ¿verdad?, de confusión. Anacleto González Flores es este hombre que se compromete en respuestas concretas y da propuestas concretas, acciones concretas. Él pensaba, las acciones, la acción en su conjunto es capaz de mover las voluntades, de mover los brazos, de mover las conciencias de la gente. Necesitamos actuar. Hoy lo trasladamos a nuestro mundo actual y habemos muchos que tenemos muchas opiniones, habemos muchos que tenemos muchos discursos, pero muy pocas veces nos atrevemos a organizarnos y a tomar acción de manera concreta y puntual hacia esa realidad que vivimos cada uno de nosotros. Entonces, lo que nos enseña Anacleto es a tomar acción. Está bien, tú quieres que el mundo cambie, ¿qué vas a hacer tú para que el mundo sea mejor? Ese sería un primer planteamiento en esta parte. Tú quieres que el mundo cambie, ¿qué estás haciendo tú para que este México, para que este mundo sea mejor? Si solamente estás opinando y quieres resolver con una taza de café el mundo, pues eso no va a traer muchas cosas, eso no va a traer mucho cambio en el mundo, pero sí puedes hacer el cambio si tú de manera concreta te propones algo y si además te organizas con otro o con otros y si además tienen una profunda unidad y avanzan, entonces sí puedes cambiar, puedes lograr un cambio significativo. A mí me sorprende muchísimo esta capacidad de Anacleto. Nosotros en los programas hemos tomado una frase de Juan Pablo II respecto al seguimiento de los principios, los criterios y las guías de acciones. Y los principios de la doctrina social de la Iglesia, los criterios que surgen de estos principios y cómo hay que llevar a la acción. Me sorprende muchísimo porque eso que hacía Anacleto realmente es un deleite leer cualquiera de sus discursos, de sus artículos, de sus escritos, porque hay una profundidad tremenda, perfectamente ligada a la doctrina cristiana, donde además se transparenta este amor que él tiene por Dios, por Cristo Rey, ¿no?, en particular. Y cómo él es un hombre que no se queda en lo académico. Había un programa muy viejo que tú ni sabes que existe, yo creo, Rafa, que se llamaba El Túnel del Tiempo. Acá se iban al pasado y al futuro. Bueno, a mí me hubiera gustado, entre otras épocas, haber estado en una sesión donde esté Anacleto arengando a los jóvenes y escuchándolo. Porque, bien lo decías ahora, Anacleto no es un hombre de palabras dulces, de cantos de sirena al oído, sino que lo que él está diciendo es la vivencia de quién es él. Es decir, cada palabra que sale de su pluma o que sale de su boca es verdaderamente en lo que él cree, en lo que él empuja, lo que él trata de transmitir a otros. Y esto me parece espectacular porque normalmente el filósofo, el académico, es un estudioso que tiene alguna dificultad para salir y llevarlo a la calle. Y el tema de la organización que comentabas hace un momento me parece espectacular.
esta efectividad en llevar las cosas de la idea, del pensamiento, a la realidad. ¿Qué tenía Anacleto que lograba esto que muy poca gente logra hacer? Yo pienso que tenía pasión. Y si lo decimos en momentos como hoy, ninguna gran cosa en la historia del ser humano se ha logrado sin pasión. Era un apasionado del verbo, era un apasionado de la Eucaristía, era un apasionado de Cristo. Tenía una relación profunda con Jesucristo Eucaristía y de allí sacaba toda su fuerza, todo su magnetismo, todo su dinamismo, de esta amistad muy puntual que tenía sobre Jesucristo y sabía que no había audacia más alta que la de Cristo y por eso quería que todos se enamoraran de Cristo y que todos siguieran al carpintero de Nazaret. Y quisiera leerles en la página 167 del libro. Transcribo algo que él escribe en el plebiscito de los mártires, perdón, en Tú serás rey, y dice de la juventud, dice, la juventud sí sabe, sí quiere, sí puede ir y estar en el cruce de los riesgos ásperos de esta hora de sombra, de pie, toda entera, recia juventud de mi patria, en plena embriaguez ante la belleza del riesgo, extenderla largamente, ansiosamente tus brazos y juntar tus dos manos con las dos manos de Cristo y que de esa inmensa embriaguez con Cristo, por encima de todos los verdugos, salgan la iglesia y la patria, rescatadas, radiantes y rejuvenecidas. Este es un apasionamiento extraordinario de Anacleto por Cristo, por la patria y por la juventud. Y sabía que la juventud, y lo escribió lo escribió varias veces y lo podemos leer en Tú serás rey. La juventud es la hora de los grandes riesgos y las grandes osadías. Y Anacleto no hace otra cosa que un osado, un hombre que vive plenamente joven, un hombre que lo entrega todo, que lo arriesga todo y que va por todo con Cristo, como nosotros lo podemos hacer. Sí. Sin lugar a dudas, el uso de la palabra, como lo está haciendo, como lo hizo Anacleto y lo estás tú leyendo, son verdaderamente motivadores y coincido totalmente contigo. Esa profundidad y ese peso de la palabra que él tiene no puede proceder de otra cosa más que de una fe inmensa, ¿no? Una convicción, una certeza de que Cristo presente en él lo está llamando a una obra, ¿no? No puede, creo que no puede entenderse de otra manera. Y sí considero contigo también, y me gustaría mucho que ampliaras un poco sobre el asunto de que esto para él, lanzarlo a los jóvenes es muy importante. Y sobre todo para sacar de la pusilanimidad y de la mediocridad en la cual se encontraban muchos los jóvenes. Y yo diría, si viera a los jóvenes de ahora, pues yo creo que sería mucho más difícil para esa labor. Digo, Dios por eso, o sea, los pone la gente que se necesita, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir sobre el maestro de los jóvenes y la importancia de estar con ellos? Fíjate que Anacleto es un hombre que le dedica su vida a la juventud, es un apasionado de la juventud, es el hombre de la juventud y por eso hace un libro que es exquisito leer sus páginas, es ya casi al final de su vida un pensamiento más elevado en Anacleto y se llama Tú serás rey. Es un libro que bien se antoja para crear, así lo propongo también en mi tesis, una filosofía de la juventud. Es un libro que invita a los jóvenes a que vayan y busquen sus herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que te van a ayudar a forjar tu propia personalidad? Te va a ayudar que tengas buenos amigos, te va a ayudar que tengas buenos maestros, te va a ayudar la lectura, te va a ayudar el que tú puedas escribir, que tú puedas estar presente en la prensa, que tú puedas estar presente en la educación. Y dice que cada uno tiene una propia vocación y que la tiene que descubrir. Y es muy importante para él la figura de los maestros. Un apasionado de los jóvenes, pienso que hoy tendría mucho que decirnos y que hoy tendría mucho que enseñarle a los demás. Escribe, por ejemplo, sobre la vida interior de los jóvenes. Y dice en el libro La cuestión religiosa en Jalisco: es necesario reconstruir totalmente al hombre interior y al hombre exterior, y que éste, aparte de ser ciudadano, debe ser una verdadera unidad social,
para que la sociedad vuelva al cauce del orden y del talento, de la riqueza y de la propiedad y el poder, sea fuente rica e inagotable de luz, de justicia y de verdad y de bienestar para todos. Anacleto González Flores escribe en otro párrafo, esto lo describe Jan Meyer y dice: el problema de México es un problema de cultura, de apostolado y de civilización. Piensa que los que tienen una gran tarea para hacer un cambio necesario son los maestros los que enseñan a los jóvenes. La consagración, dice de los maestros, ha intentado alzar sobre frentes y rostros ávidos de espacio y de luz al moldeador de vidas, al fundidor ennegrecido de las fraguas donde se martillea carne y espíritu para ser hombres, para cuajar en vasijas de hierro caracteres irreprochables y definitivos. Pero si a eso ha tenido la consagración, no ha logrado su objeto, y ese harapo inmenso que somos todos nosotros y esa caña rota que nuestra generación lleva en su diestra bajo la carga de toda la bestialidad al momento, son una prueba irrebatible de que las consagraciones de maestros hechas entre nosotros han caído sobre monedas falsas y gastadas. Es necesario verdaderos maestros, no monedas gastadas. Necesitamos que haya maestros de verdad. Estamos cansados de consagraciones estériles. Muchas manos se han alzado para saludar a muchos que no son verdaderos maestros. Y dice: ya es tiempo de que la presente generación se subleve contra esas consagraciones, derribe a esos ídolos y los arroje a los estercoleros, que es a donde esos mismos maestros han arrojado a la juventud. Es un hombre fuerte, es un hombre directo y es un hombre que sabe que hay ídolos que ponemos en la sociedad que no son un verdadero testimonio para los jóvenes, y que para que haya jóvenes realmente pulidos, jóvenes realmente forjados, necesita haber extraordinarios maestros que entreguen su vida y que consagren su vida con una extraordinaria congruencia para forjar a estos jóvenes. ¿Y quién es el maestro por excelencia? Por supuesto que es Cristo. Pero muchos tenemos miedo de entenderlo o de querer vivir la vida de una manera tan radical como la ha vivido Cristo. Rafa, qué palabras, ¿no? De este hombre, qué claridad, porque, a ver, en México tendremos a hablar suavecito, ¿no? Para que los demás no se molesten. Bueno, Anacleto decía las cosas con una concreción, con una claridad, como decías, con un análisis de la realidad, pues francamente crudo, y decía lo que hay que hacer, los cómo, que es muchas veces lo que, pues en México en particular, en Latinoamérica, se nos olvida, ¿no? Somos buenos boxeadores de sombra, pero somos malos boxeadores en el ring. Y en tu libro, Rafa, mencionas una serie de pasos que fuiste tú, pues un poco como deduciendo, me parece, de las cosas que Anacleto nos enseña. Si te parece, podemos ir caminando con estos pasos en lo que nos queda de tiempo, porque si no hacemos realidad, y lo dice él también, los pensamientos, esos pensamientos no se traducen, no se comunican, pues se mueren con el que los tiene, y él invita siempre a que eso no suceda. Sí, René, así como tú lo dices en el capítulo 5 del libro, hablo sobre los 9 pasos duales que siguió Anacleto González Flores para transformar a la sociedad. El primero va del encuentro a la conversión. Fíjense cómo desde este paso dual, vamos a ver cómo primero Anacleto va hacia su interior y luego tiene un movimiento que lo trasciende y que va hacia los demás. Primero se encuentra consigo y con Cristo en unos ejercicios espirituales ahí en Tepatitlán en el año de 1908, y luego allí se convierte. Hoy es totalmente vigente. El que se encuentra con Cristo, su vida se convierte, su vida se transforma. Si alguien está deprimido, alguien no tiene paz en su corazón, alguien siente que le falta algo en su vida, le falta Cristo. Cristo es la respuesta a todas nuestras inquietudes y necesidades. Anacleto, entonces, se encuentra con Cristo y se convierte, por eso va al seminario. Luego va de la lectura a la enseñanza. Anacleto es un hombre que se apasiona por los clásicos, de ellos aprende en el seminario, se embebe todas las lecturas, se dormía tarde,
pero no se queda ahí porque es estéril tener mucho conocimiento si no lo vamos a utilizar en nada. Anacleto va a enseñar a los demás, ya desde San Juan de los Lagos le apodan el maestro, porque cuando falta algún maestro, él lo suple y da clases de eso que ha empapado, de eso que ha adquirido de conocimiento, y luego organiza grupos allí ya en San Juan de los Lagos. Conocemos la Falange de la Patria, más o menos 100 jóvenes que se reunían a las orillas del río de San Juan de los Lagos en el barrio de la Sangre de Cristo. Luego va del dominio de sí a la forja de voluntades. Sabemos que el dominio de sí es quizás la empresa más difícil de todas las empresas del ser humano. Ir puliendo nuestra propia personalidad. Bueno, Anacleto González Flores es un maestro de su propia personalidad. Él sabe que hay que forjarse, que hay que formarse a sí mismo, modelarse en el crisol, en el fuego. Y entonces luego va a la forja de las voluntades. Por eso su movimiento en San Juan de los Lagos, luego los círculos de estudio en Guadalajara, y luego los grupos, y luego los movimientos, y luego desde los movimientos la protesta. Luego va de la oración al catecismo. Anacleto es un apasionado de la oración, no se conoce ningún día que haya faltado la Eucaristía, pero además era un mariano extraordinario. Pero no solamente eso, va al catecismo, no sirve de nada orar mucho, y decía él, hay que estar afuera, hay que llevar nuestra religión, hay que llevar nuestra fe hacia la escuela, hacia los medios de comunicación, a la prensa, a los libros, a la calle, porque de allí es donde nos han arrancado a Dios. Es totalmente vigente hoy. Luego va de la juventud al movimiento. Sabe que la juventud es la hora de los grandes riesgos y las grandes osadías. Es la etapa de la plasticidad humana, pero no es necesario solo eso. Hay que ir a organizar a las juventudes. Hoy, decía Anacleto, hay muchos jóvenes. Lo que falta es juventud. Y entonces él impulsaba la juventud y los iba organizando poco a poco. Y para que haya una verdadera juventud se necesitan los maestros, se necesita que haya osadía y riesgo en la juventud, y se necesita que se vayan fundando, él lo hizo en aquel momento así, círculos de estudio, grupos y movimientos. Luego va del movimiento a la organización. Ya tengo varios grupos unidos. Bueno, ahora hay que tener el mismo ideal, los mismos valores, y allí, organizados todos, podemos ir hacia el progreso. Luego va de la organización a la protesta. Es necesario protestar cuando nuestros valores están siendo atacados y afectados. Hoy podríamos preguntarnos, ¿y cómo está siendo nuestro catolicismo en este México de hoy? ¿Cómo está siendo? Deberíamos protestar quizás por muchas cosas. El primero, por ejemplo, el tema del aborto. 110 abortos practicados todos los días en la Ciudad de México de manera gratuita y con los impuestos de los mexicanos. Luego va de la protesta a la gesta. Protestar lo puede hacer cualquiera con intereses particulares o de grupo. Ir hacia una gesta es algo mucho más allá, es pensar en el bien común, es entregarlo todo por los demás. Y escribía poco antes de morir, lo que vamos a ver ahora es simplemente un escenario sublime, porque vendrá el circo de nuevo para los católicos. Los católicos querían entregar su vida para defender su fe, no por sí mismos, sino para todos. Esa es la diferencia con la gesta. Y luego, finalmente, su último paso dual es de la gesta al martirio. Les invitó a entregar su sangre, les pidió que sellaran su compromiso con su sangre, y escribe el padre Fidel González en un libro sobre Joselito, que Joselito fue a la tumba de Anacleto en Guadalajara y allí se motivó para entrar con los cristeros. Esto no lo podemos saber a ciencia cierta, pero sí sabemos que muchos compañeros de Anacleto fueron mártires porque ellos seguían al maestro, porque ellos andaban con él, y él los ha motivado, los ha inspirado para que entreguen su vida por amor a su fe. Entonces Anacleto González Flores va desde el encuentro con Cristo hasta el reencuentro en el martirio con ese Cristo, con ese Dios que lo ha entregado todo por él, y él le da todo lo que él tiene, incluso el martirio. Y Juan Pablo II diría: un mártir, un solo mártir de la iglesia logra mucho más que todas las revoluciones de la historia. Estos son los 9 pasos duales. Oye, Rafa, pues te queremos felicitar por esta síntesis realmente, ¿no? Porque el llegar a esto implica el haberse compenetrado en el pensamiento de Anacleto y lograr de esta manera el que pueda ser transmisible y que aquel que se vea motivado lo sigamos, ¿no? Yo en lo particular me veo muy motivado. Digo, yo apenas estoy en el primero y segundo, me faltan muchos otros para poder llegar al otro, pero desearía poder llegar a eso.
pero pues es algo que Dios nos da, ¿no? En principio, pues es algo que Dios da, hay que pedirlo, pero como Él hacía con pasión seguir, ¿no? Yo creo que sería el punto para cada uno de nosotros, es sí tener conciencia de esto, pero apasionarse para seguirlo. Y hay un punto que a mí me llama mucho la atención, porque yo lo veo en la actualidad, sobre el problema muy grande en la actualidad de la movilización, ¿no? O sea, el mover a la gente, el que participe, se organice, pues vemos en México que no hay tejido social, vemos que la violencia ha dividido, nos hemos aislado, pues Jalisco, San Juan de los Lagos, en qué problemas están, ¿no? Hay un problema muy serio, entonces, hay mucho que por reconstruir, ¿no? Sí, fíjate que justo lo que tú dices, yo quisiera leer unas palabras que escribe Anacleto González Flores en el plebiscito de los mártires y que es totalmente actual y vigente. Dice, se arrojó a Cristo de las leyes, de las escuelas, de los parlamentos, de las cátedras, de la prensa, de la vida pública. Hoy se trata de restablecer el reinado público de Cristo. El reinado público de Cristo exige que los católicos hagamos sentir la acción de nuestro pensamiento, de nuestra palabra, de nuestra pluma, de nuestros trabajos de organización y de propaganda. ¿Cuán vigente es el pensamiento de Anacleto? Creo que esa vigencia es importantísima. Cuando uno lee a Anacleto, estamos hablando de hace, pues, 100 años, ¿no? Casi 100 años. Sin embargo, los problemas que vivimos hoy, como decía Héctor hace un rato, pues mucho más graves. No sé si a Anacleto le hubiera gustado vivir, bueno, sí le hubiera gustado porque es un hombre de retos, vivir en esta época, pero ciertamente este cristianismo cómodo, eh, este cristianismo que se ha hecho a la forma del mundo, de las ideologías, del individualismo, nos ha hecho perder cada vez más este ardor por Cristo, o nos ha hecho refugiarnos en un apostolado, en una vida religiosa individualista dentro de la iglesia o en nuestro grupo parroquial, movimiento eclesial, cualquier cosa que hagamos, pero un poco en mi grupito, y no en esta hambre de transformación, de acercar y de encender el corazón de los jóvenes hoy tan necesario. Pues tú estás chavo, Rafa, todavía, la gente de tu generación, ¿no? Los millennials, que se han ido perdiendo, y cómo ha ido ganando el mundo en lugar de ganar nosotros. Yo quisiera preguntarte, porque además pues tú eres un hombre de acción también, eres un hombre de Dios, y eres un pensador también. ¿Qué nos hace falta, Rafa? Nosotros acá, los otros dos, ya estamos con el kilometraje bastante Avanzado. Pero bueno, tenemos, aunque no se vea, tenemos el corazón joven todavía. ¿Qué necesitamos, Rafa, para rescatar a Anacleto y para verdaderamente, no solamente gritar, viva Cristo Rey, al término de una ceremonia o cuando el Santísimo está expuesto, que es muy bonito, por cierto, eso acá en Jalisco? Pero ¿qué nos hace falta para despertar, para ser otros? Bueno, es muy difícil, pero otros Anacletos. Pienso que nos hace falta, y lo escribe también Anacleto de manera hermosa, nos hace falta entregar cuerpo y alma, y nos hace falta amar a Dios sin medida. Voy a leer una pequeña frase de Anacleto en el plebiscito de los mártires. Ustedes me dirán si esto es vigente o no. Dice Anacleto: urge que para la despiadada persecución, que es también vigente hoy, que se ha desencadenado contra la instrucción religiosa, tengamos los católicos una respuesta. Urge que esa respuesta sea de una eficacia fuerte y decisiva. Urge que sepamos que no bastan ni bastarán las protestas ni los comentarios. Es necesario que nos entreguemos cuerpo y alma. Debemos hacernos sembradores de nuestros principios. La organización es una imperiosa necesidad, es la necesidad suprema de los católicos. El precio de la victoria ha sido siempre el sacrificio, el martirio y la sangre.
y sigue siendo vigente hoy. Hay que entregar entonces cuerpo y alma. Y luego escribiría también Anacleto González Flores. Amar a Dios es apasionarse por Él, es vivir para Él, es dolerse por las ofensas que se cometen contra Él. Amar a Dios debe significar entusiasmo sin medida, ardores apasionados de santos, sueños de heroísmo, ardores y arrojos de leyenda. El amor a Dios es todo en la vida, pero la vida es una milicia. Esto nos hace falta el día de hoy. Entregar cuerpo y alma y amar a Dios sin medida, sin duda, es lo que necesitamos también. Pues hay que comprar el libro. Yo te pediría finalmente que nos digas cómo se puede adquirir, en fin, ¿cómo podemos tener acceso a él? Bueno, es muy sencillo. Esta es la segunda edición del libro Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social. Si teclean así el título, Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social, lo pueden encontrar en su formato físico en Mercado Libre, y luego lo pueden encontrar en su formato digital en Kindle, en Amazon, y luego lo pueden encontrar en loscristeros.mx, quien publica este libro, este loguito, lo encontrarán, loscristeros.mx. Ahí pueden encontrarlo y les puede llegar hacia la comodidad de su hogar, lo pueden descargar en cualquiera de sus aparatos o tecnologías. Pues es lo que vamos a hacer y difundirlo, claro. Sí, por supuesto. Invitarles a nuestros amigos que lo tienen. ¿En librerías se encuentran algunas librerías? Ahora, por el momento, nos encontramos. Hicimos una edición muy limitada, hicimos apenas una edición de 1000 ejemplares. Ojalá que en el futuro podamos hacer una difusión más amplia. Y por el momento lo pueden encontrar en estos. Incluso si van ustedes a la librería en Tepatitlán, ahí en la parroquia San Francisco, allí lo pueden encontrar. Pero lo más fácil es por Mercado Libre o por Amazon, que son los más sencillos, y loscristeros.mx. Estamos mostrando ahora el libro en pantalla para que nuestros amigos puedan comprarlo por cualquiera de estos medios. Y Rafa, pues bueno, mira, cuando hablas así de Anacleto y cuando lee uno esta persona con esa pasión que decías, pasión que va relacionada con la inteligencia, con el análisis de la realidad, me da la sensación de un caballero de la Edad Media, me da la sensación de un Cid campeador, me da la sensación de un hombre que se quiere comer el mundo a puños, pero lo quiere hacer en función a Jesucristo y a su madre. Y bueno, la verdad es que cuando uno, les recomendamos a amigos que compren el libro, que lo lean, porque cuando uno lee Anacleto, la realidad es que despierta a uno el corazón y la inteligencia también, y nos invita a la acción. Curiosamente, Anacleto, un hombre que era pacífico, que estaba en contra de la guerra y que sin embargo fue un mártir cuando él era el que no quería la guerra armada, ¿no? Por razones muy interesantes adelantadas a su época. Nos sentimos profundamente amados por Dios, cuando podemos sentir este amor, que además es infinitamente mayor que cualquier amor humano, además es un amor único, es un amor infinito, es un amor inagotable, es un amor inigualable, es un amor incondicional y además es un amor gratuito. Por supuesto que nuestra vida se transforma, por supuesto que queremos hacer muchas cosas. Y Anacleto González Flores es lo que hace durante toda su vida, con esa gran pasión, con ese gran misticismo. ¡Ay! Contagia a todos, y entonces parecía un imán que atrapaba a todos, porque tenía un secreto. Su secreto era Dios, porque sabía que su obra no era la obra de él, no era él el que andaba anunciando lo que quería anunciar, era a Dios al que anunciaba, era lo que quería él. Al final del día era que Cristo reinara en el corazón de todos. Y es que el pensamiento de Anacleto sigue vigente, por eso su pensamiento sigue atrapándonos, sigue cautivándonos, sigue enamorándonos, sigue invitándonos a que seamos capaces de decir esto que dijo Anacleto González Flores en el último momento de su vida: yo muero, pero Dios no muere. La obra no es mía, la obra no es de nosotros, nosotros solamente somos instrumentos que a través de nuestra autenticidad, a través de dejarnos moldear por Dios, amar por Dios, a través de hacer todo lo que está en nuestras manos, podemos hacer que Cristo haga su obra en este momento y en esta realidad, de manera concreta. Mil gracias, Rafa. Quisiéramos seguirnos más tiempo, se nos acabó ya.
Te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Muchas Que gracias. viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. en nuestros corazones primero. Y nuestros corazones. Amigos, pues muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes. Dios los bendiga.